vamos a hablar sobre un tema muy popular hoy en día. Y nos acompaña Natalia Gracia, ¿ya? Que nos va a hablar sobre alimentación basada en plantas, ¿ya? Natalia es nutricionista, magíster en nutrición deportiva y además fundadora de la escuela Dando Nutrición. Natalia, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, André. Muchas Hola, gracias por la invitación. gracias a ti por aceptarnos. Hola. Hola a Entonces te todos. Hola damos a todos, todas, todes. Estoy feliz de estar aquí, pudiendo compartir lo que más me gusta. Tuvimos la oportunidad de poder pedir algunas preguntas que pudieran tener, así que, bueno, habían algunas que se respondían solas con la presentación y otras que no, así que ahí también traté como de incluir algunas cositas para responder al menos las cosas que más se repetían. Así que nada, espero que les sea de ayuda, que sea muy informativo, que sea entretenido. Y al finalizar vamos a hacer un espacio para poder hacer preguntas. Así que las dudas que tengan las pueden ir anotando por ahí. Y comenzamos nomás, André. Sí, comencemos nomás. Puedes compartirnos tu presentación. Perfecto. Voy. André, ¿confirma si se ve bien, por favor? Ahora sí, perfecto. ¿Sí? Ya, Sí. súper. Comenzamos entonces. Bueno, como dijo la Andre, mi nombre es Natalia. A mí me gusta que me llamen Nati o que me llamen Sol, como prefieran. Este año, después de harto tiempo de trabajar en una universidad como docente, que es lo que más me apasiona, hacer, enseñar, dar clases, hacer esto que estamos haciendo aquí hoy día, me independicé y fundé una escuela de nutrición basada en plantas que se llama Plantando Nutrición. Y el propósito de esto es, en el fondo, poder acercar la alimentación basada en plantas y facilitar su implementación total, parcial o el acercamiento a todas las personas. Así que estoy muy contenta de estar aquí y hoy día les voy a hablar de algunas cositas que normalmente desde el área más académica, científica, universitaria, no se habla tanto. Ya por eso el título es Lo que nunca te contaron. Bueno, este año he dado clases a muchas nutricionistas, más de 250 nutricionistas, y 250 nutricionistas confirmando que efectivamente esto no es algo que se trate con suficiente profundidad o que se trate de todo en pregrado. Entonces, dame un segundo que tengo un puntero aquí, pero no me está funcionando. Ay, no importa, no lo voy a usar. Entonces, ¿te contaron alguna vez que las dietas vegetarianas, incluidas las veganas, cuando son planificadas de forma adecuada, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades? Estas dietas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluido embarazo, lactancia, infancia, adolescencia, edad adulta mayor, atletas. Y esto no lo digo yo, sino que ya desde hace 4 años, y en el posicionamiento de la Academia de Nutrición y Dietética, está expuesto esto, ¿ya? De manera que entendemos que si hay un posicionamiento que habla respecto de este tema, quiere decir que hay un cuerpo de evidencia detrás que respalda estas aseveraciones. Entonces, hoy día estamos como en el boom de la alimentación basada en plantas, vegana, entre otras más. Sin embargo, esto es algo que para la comunidad científica no es nuevo. De hecho, ya desde el año 2003 que existe un posicionamiento que habla un poco respecto de esto mismo que les estoy mostrando aquí. Hay que hacer una pequeña salvedad que hace una gran diferencia. Aquí dice, planificadas de forma adecuada. ¿Y por qué dice eso? Porque la alimentación basada en plantas no es el patrón alimentario que llevamos como humanidad, evidentemente. Por lo tanto, es algo que no conocemos, que no tenemos las nociones básicas que necesitamos como para llevarla de una manera más fácil, abierta y equilibrada para todas las personas. Entonces, muchas veces ocurre que las personas
deciden llevar una alimentación basada en plantas, y lo que ocurre es que no saben cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, no se asesoran, no lo hacen de la forma adecuada, y eso justamente puede resultar en desbalances nutricionales, ¿ya? Porque como dice aquí, cuando es planificada de forma adecuada, es que va a ser saludable y nutricionalmente adecuada. Sin embargo, hay dietas basadas en plantas que no son saludables, que no son preparadas de forma adecuada, y en esos casos sí podemos tener, estar exponiéndonos a algunos problemas nutricionales. Ahora, yo les pregunto, no para que me respondan, pero para que les pregunto a ustedes, como para que lo reflexionen. ¿Existe alguna dieta que no esté en riesgo de presentar un bajo aporte de algunos nutrientes? ¿Esto tiene que ver con el tipo de dieta o tiene que ver con la planificación de la dieta o incluso con la ejecución de la dieta o incluso con el acceso de las personas? ¿Ya? Entonces, realmente muchas veces se dice, no, es que la alimentación vegana, vegetariana es insuficiente, y es como, la dieta omnívora muchas ocasiones también es insuficiente. Ya, o sea, tenemos personas que son omnívoras, que son obesas y que están desnutridas. Ya, entonces, desde ya, lo primero que tenemos que saber es como sacarnos este estigma que hay sobre la alimentación basada en plantas, ser carente de nutrientes, porque eso no tiene que ver con el tipo de alimentación, sino más bien cómo se lleva a cabo. Entonces, ¿qué son las dietas vegetarianas y veganas? Las dietas vegetarianas y veganas son formas de alimentación en donde se excluyen algunos alimentos de origen animal, o todos, ¿ya? Entonces, en este gráfico vemos que hacia la izquierda tenemos patrones de alimentación que son más basados en, no totalmente, pero basados en alimentos de origen animal, versus hacia la derecha que tenemos las formas de alimentación más basadas en plantas. Entonces tenemos la alimentación omnívora, en donde son las personas que consumen todo tipo de alimentos, ¿ya? Normalmente algunas personas se refieren como a la alimentación carnívora, pero realmente eso sería si es que alguien solo consumiera carne, ¿ya? Entonces, en general no es eso lo que ocurre es que las personas consumen distintos productos de origen animal, además de alimentos que vienen de las plantas. Entonces, la primera categoría de vegetariano es el pesco vegetariano o pece vegetariano. Ya excluye todos los animales de la tierra, en el fondo, y el cielo, o sea, todas las aves y todas las vacas, los corderos, etc. ¿Y qué incluyen? Incluyen animales del mar, es decir, peces, algunos mariscos, etc. Luego tenemos otro grupo en donde ya excluyen todo tipo de animal propiamente tal, ¿ya? Que vendrían siendo los ovo-lacto-vegetarianos, en donde ya no comen animales de ningún tipo, sin embargo sí consumen subproductos de origen animal, como por ejemplo leche, huevo y todos sus derivados. Aquí también tenemos algunas personas que son como ovo-vegetarianas y unas que son como lacto-vegetarianas, dependiendo que excluyan. A lo mejor algunos tampoco comen huevo, solo toman leche. Otros no comen leche y solo comen huevo. Entonces ahí también tenemos dos opciones. Y por último tenemos la alimentación vegana, en donde se excluyen todos los alimentos de origen animal, incluidos huevos de todos los animales, incluidos aditivos, colorantes, miel y cualquier otro alimento que implique, en el fondo, a un animal en su proceso. Entonces aquí está esta tablita que es de un documento que se los voy a mostrar después también. Te dicen como distintas definiciones de dietas vegetarianas, ya que es un poquito más amplia que las que les mostraba recién. Ya, por ejemplo, acá ya se incluye el concepto de flexitariano, ya en donde es una persona que normalmente tiene una alimentación mayormente vegetariana, pero ocasionalmente consume algo de carne, o peces, o pescados, y también no consume grandes cantidades de huevos ni leche, ¿ya? Y luego tenemos el pesco vegetariano, que ya mencioné, el lacto-ovo, el ovo y el vegano, ¿ya? También tenemos otras dos categorías aquí. Una es el frutariano, que son personas que incluyen como frutas, ¿ya? Y las frutas incluyen no solamente las frutas como tal, sino también algunos vegetales que son frutas, así como también frutos secos y semillas. Y la dieta macrobiótica, que eso es algo que es como un derivado de la medicina tradicional china, ya que no es tanto un patrón de alimentación, sino también es como un sistema de medicina.
que también tiene algunas como restricciones de alimentos de origen animal. Ahora, es muy importante diferenciar la alimentación vegana, veganismo, ¿ya? La alimentación vegana tiene que ver solo con los alimentos. El veganismo es una postura ética basada en el respeto hacia todos los animales, en donde tú, además de no comer nada que implica una explotación animal, no utilizas ningún otro producto, ni para vestir, ni para productos que hayan sido testeados en animales, tampoco vas a pagar o vas a asistir a lugares en donde los animales sean utilizados como atracción turística, etcétera, ¿ya? O sea, cualquier acción humana que implique en el fondo la explotación animal queda fuera de este estilo o sea, no es un estilo de vida en realidad, de esta postura ética, en donde tú minuto a minuto vas decidiendo qué vas a hacer, o sea, vas a apoyar esto o no, ¿ya? Y todo esto proviene del hecho tan simple, como se puede ver en la foto de la izquierda, de que no hay ninguna diferencia entre un perrito, por ejemplo, como mi perrita que está aquí al lado mío acostada ahora, y una vaca, o pollo, ¿ya? O sea, claramente hay una diferencia de especie, ¿ya? O sea, uno es un perro y el otro una vaca. Sin embargo, son seres sintientes, son seres que se relacionan, que establecen relaciones con otros animales y con seres humanos, son seres sintientes, como les digo, por lo tanto, los mismos niveles de compasión que sentimos en cuanto a nuestras mascotas, por decirlo de alguna manera, nuestro perro, nuestro gato, no tengo idea, lo sentimos por todos los animales, sin hacer diferenciación. Entonces, una alimentación vegana excluye todo alimento que sea de origen animal o contenga ingredientes de origen animal, ¿ya? Si eres nutri, ¿ya? Y no te sientes preparada para asesorar a alguien bajo estas condiciones, desde mi perspectiva, lo más responsable es derivar a ese paciente, ese participante o consultante a un o una nutri que sea competente en el tema. Porque esto no es algo que todas las nutricionistas manejen, porque no es algo que te lo enseñan en la universidad, ¿ya? Entonces, esto es algo que, si bien planificado, se puede llevar a cabo de buena forma, no ocurre eso tanto. Ocurre mucho que la gente no se prepara, no se asesora, no se planifica, y efectivamente después sufren algunas consecuencias negativas de este cambio no hecho de una manera responsable. Y además, te voy a preguntar si es que tú sabías que la alimentación basada en plantas no es lo mismo que la alimentación vegana, ¿ya? Son términos que tienden a utilizarse de manera como sinónimos, pero no lo son, ¿ya? Como veíamos recién, la alimentación vegana se define por lo que excluye, ¿ya? Mientras que la alimentación basada en plantas sin procesar se define por lo que incluye, ¿ya? ¿Qué tienen en común estas dos formas de alimentarse? Al ser basadas en plantas, ambas tienen un componente ecológico mayor, es decir, ambas son más sostenibles. Esto debido a que una de las principales causas de contaminación, deforestación, etcétera, lo vamos a ver un poquito más adelante, se debe a la industria de los alimentos de origen animal, ¿ya? Por otra parte, al llevar cualquiera de estas formas de alimentarte, tú disminuyes mucho, o sea, realmente son muchas las vidas de animales que salvas al hacer esto, ¿ya? Al adoptar una alimentación basada en plantas. O sea, son miles por segundo de animales que nacen y mueren para satisfacer este capricho realmente, porque no es que lo necesitemos. Entonces, es más compasiva. Y por supuesto que es menos violenta, ¿ya? Porque la industria cárnica de la leche, del huevo, es muy violenta. Entonces, si la alimentación vegana se define por lo que excluye carnes de todo tipo, huevos, leches, derivados, aditivos, etc., ¿qué es lo que incluye la alimentación basada en plantas sin procesar? ¿Ya? Que no es lo mismo que la alimentación vegana. Simple. La alimentación basada en plantas, ya, que el nombre es súper largo, alimentación basada en plantas y alimentos mínimamente procesados, lo resumimos como ABP, o alimentación basada en plantas, incluye alimentos de origen vegetal, pero alimentos que son mínimamente procesados, ¿ya? Es decir, alimentos en su estado natural, legumbres, granos, vegetales,
frutas, frutos secos, semillas, hierbas, especias, plantas, básicamente. Plantas, partes de plantas, flores, semillas, tallos, raíces, bulbos, hojas, plantas. Y por otra parte, y esto es lo que también marca una gran diferencia, es que minimiza los alimentos procesados. Ya, o sea, no solamente es que incluye todos estos alimentos, sino trata de reducir al máximo los alimentos procesados, aun cuando sean basados en plantas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la alimentación basada en plantas, el patrón de alimentación basado en plantas que tiene beneficios para la salud y que se puede llevar de forma responsable, es una alimentación que incluye estos alimentos naturales que son más nutritivos, ¿ya? Que están íntegros, que conservan sus propiedades. Mientras que los procesados normalmente se les añaden aceites, se les quitan partes, se refinan, y ahí pierden valor nutricional, ¿ya? Y también se vuelven alimentos no saludables. Y por último, y esto es lo que marca la diferencia más fundamental entre una alimentación basada en plantas y una alimentación vegana, es que minimiza los alimentos de origen animal, más no los elimina, ¿ya? O sea, no es un requisito la eliminación de los alimentos de origen animal. Tú puedes consumirlos, y de consumirlos deben ser de forma esporádica, en pequeñas cantidades, y alimentos de muy buena calidad, ¿ya? Por ejemplo, podría ser incluir a lo mejor una carne de libre pastoreo, ¿ya? Una vez a la semana, no sé, 50 gramos de carne, ¿ya? O lo mismo, alguna ave que sea una ave también, no de libre pastoreo, pero que esté libre, que se alimente de la tierra, de semillas, de bichitos, lo mismo, o sea, 50 gramos, 30 gramos, de vez en cuando, suficiente, porque realmente no lo necesitamos, ¿ya? O una leche de buena calidad, no una de esas leches reconstituidas del supermercado, una leche de buena calidad, ojalá libre de hormonas, etc., con la cual tú haces un yogur de pajarito, ¿ya? Y tienes ahí un yogur fermentado que claramente mejora el valor nutricional de ese alimento. Y eso lo podrás comer de vez en cuando, ¿ya? O también puedes no incluir ningún alimento de origen animal. Ya eso es algo, una decisión personal. Pero como les digo, la alimentación vegana no incluye por ningún motivo cosas de origen animal, mientras que la alimentación basada en plantas puede hacerlo. ¿Por qué? Porque al minimizarlos realmente, como el cuerpo tiene la capacidad para lidiar con estas sustancias en pequeñas cantidades, ¿ya? Sin enfermar. Pero no puede ser al nivel que se consume en una dieta occidental común y corriente, ¿ya? Por último, la alimentación basada en plantas, desde la bibliografía, en el fondo, se hablan de bastantes nutrientes que ya se los voy a mencionar, pero en particular hay dos que hay que tener mucho ojo, ¿ya? Una es la vitamina B12 y la otra es la vitamina D, ¿ya? Igual lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto también, bueno, aquí está la referencia. Entonces, vamos a ver un poquito más de cerca de qué se tratan estos alimentos de origen vegetal mínimamente procesados, ¿ya? Este documento nos muestra, nos comparte, está súper bueno, se los recomiendo mucho, que es nutrición basada en plantas para profesionales de la salud, dice, implementando la dieta como una modalidad primaria en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas. Efectivamente, la alimentación basada en plantas es una herramienta terapéutica en distintas patologías. ¿Qué nos dicen? Que de estos alimentos que yo les menciono acá, en el fondo, nos dicen que hay que consumir diariamente vegetales de todo tipo, incluyendo los vegetales almidonados, como puede ser la papa camote, etc. Frutas de todos tipos, granos enteros, donde encontramos los cereales y los pseudocereales también, legumbres de todo tipo, algunos alimentos de soya, hojas verdes y crucíferos, frutos secos, semillas, y opcionalmente bebidas vegetales fortificadas, y hierba y especias, todo lo que uno quiera, que también tienen su magia las hierbas y las especias, no hay que mirarlas en menos, dan mucho más que el sabor, ¿ya? Entonces acá te dan una pequeña recomendación como estimada de las cantidades, pero esto igual va a ir variando caso a caso, ¿ya? Pero por ejemplo aquí ya tienes más o menos una guía de cómo debería ser aproximadamente la alimentación de un día, ¿ya? Porque la idea es incluir diariamente todos estos alimentos. Entonces, cuando alguien está buscando distintos objetivos, las cantidades obviamente siempre van a ir variando.
Entonces, este mapa mental incluye información sacada de distintos documentos, posicionamientos, otros documentos de nutrición basada en plantas, en donde nos caracterizan la alimentación basada en plantas, ¿ya? ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que bien planificadas, como les dije, son saludables y nutricionalmente adecuadas, ¿ya? Y que son aptas para todo el ciclo vital y para deportistas también. Por otra parte, nos dicen que son bajas en grasas saturadas, en colesterol y en proteínas de origen animal, lo cual es un plus, ¿ok? Nos dicen que es rica en fibra, fitoquímicos, carbohidratos de buena calidad, magnesio, potasio, ácido fólico, omega, antioxidantes, como las vitaminas, o sea, antioxidantes en general, pero particularmente también las vitaminas C y E, ¿ya? Y nos dicen algunas cosas que hay que tener en consideración. Por ejemplo, los alimentos fortificados y los suplementos pueden ser muy útiles para poder cumplir con las necesidades nutricionales, ¿ya? Entonces, no es que sean estrictamente necesarios, pero pueden ser de mucha utilidad. Un o una nutri competente te puede decir si tú los necesitas o no. Nos dicen que hay nutrientes clave que hay que tener ojo. Proteínas, hierro, zinc, calcio, vitamina D, riboflavina, B12, vitamina A, omega 3 y yodo, ¿ya? Esto es lo que hay en la bibliografía, ¿ya? Lo que más se repite, sin embargo, es B12, D, calcio, hierro, zinc, ¿ya? Omega 3, yodo. Como que la vitamina A y la riboflavina no es algo que sea como un consenso entre todas las miradas. Y las proteínas también. Ya normalmente, si es que una dieta es suficiente en energía y está bien planificada, va a ser suficiente en proteína. Y por último nos dicen, hablando de lo mismo, es que los procesados ricos en proteína, como el seitán, las vienesas, las hamburguesas, no las de legumbres, sino las otras, así como las más falsas, como sucedáneos de carne, no son estrictamente necesarios, ¿ya? Sin embargo, pueden ser de utilidad de vez en cuando, y también si uno se quiere dar un gusto, me quiero comer un completo, maravilloso que existan bien esas veganas. Entonces, pero no son estrictamente necesarios. Entonces, muy importante, comprender que cuando una persona lleva una alimentación vegana no saludable, ya, eso seguramente lo va a llevar a o lo va a alejar de un estado de salud y bienestar, ¿ya? Entonces, aquí hay el típico caso que uno escucha que es como, me hice vegano y subí 5 kilos, ¿ya? Entonces, me hice vegano, no me asesoré como debía y subí 5 kilos. Eso es como el pequeño paréntesis que hay ahí entre medio y que no se dice. Por otra parte, una alimentación vegana saludable va a ser una alimentación basada en plantas y elementos mínimamente procesados, ¿ya? Estricta, que no incluye nada de origen animal, ¿ya? ¿Por qué? Porque una alimentación vegana finalmente se basa en plantas y si es saludable tiene que ser plantas mínimamente procesadas. Entonces, hay un punto de encuentro en donde pueden ser lo mismo, sin embargo, no son sinónimos, ¿ya? Y este patrón de alimentación es el que sí te va a entregar bienestar de salud y es el donde la persona te dice, me hice vegano, me hice vegana y me cambió la vida, ¿ya? Entonces, tener claro que no es lo mismo. Entonces nos encontramos con distintas formas de referirnos a todo esto. Vegetariano, flexitariano, alimentación basada en plantas y alimentos enteros, o alimentación basada en plantas a secas, plant-based diet, alimentación vegana, alimentación vegetariana estricta, muchas opciones, ¿ya? Y realmente da lo mismo que etiqueta uno le quiera poner al cuento, ¿ya? La cosa es que para que cualquiera de estas sea saludable, tiene que ser en base a alimentos mínimamente procesados, ¿ya? Ojalá lo más naturales posible y reducir los alimentos que sean procesados al mínimo. Se habla de que un 80% de la alimentación sea en base a plantas mínimamente procesadas y dentro del 20% queda, si es que quieres, porque también puede ser el 100%, pero si tú sientes que quieres o necesitas, dentro de ese 20% incluir los procesados, así como también los alimentos de origen animal, que no son estrictamente necesarios. Entonces, este es el plato de Harvard, que es como el plato de alimentación saludable que sacó Harvard hace un par de años, o sea, hace no mucho en realidad, en donde nos dice que si
se fijan, la mitad del plato es de vegetales y frutas, ya con una mayor cantidad de vegetales, de hecho. Y te dicen ahí como, las papas fritas no cuentan, como, como de este grupo. Y por otra parte, tenemos un cuarto del plato de granos enteros. Los enteros son granos mínimamente procesados. Arroz integral, avena, mote, trigo integral, un pan de masa madre integral, etc. O pseudocereales como la quinoa, el trigo sarraceno, el amaranto, etc. Entonces, consumir una variedad de estos y limitar los refinados, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos estamos comiendo, en el fondo, comer un refinado, una gran cantidad de carbohidratos, con nada de fibra, con muchas menos vitaminas y minerales de lo que tiene normalmente. Entonces, el efecto que tiene eso en tu cuerpo ya no es el mismo, ¿ya? Va a ser un efecto a lo mejor más nocivo que positivo. Y el otro cuarto del plato te hablan de proteína saludable, ¿ya? Y dentro de esto te dicen, escoge pescados, o aves, o porotos y frutos secos, ¿ya? O sea, dentro de la proteína saludable ellos te dan opciones y te dicen que los frutos secos y las legumbres son parte de las proteínas saludables. Y te dicen que limiten las carnes rojas y el queso, y por supuesto que eviten las carnes procesadas, porque son cancerígenas. Ya, eso es un hecho. Las carnes procesadas como el jamón, los embutidos, todos los procesados, las cosas que han sido curadas en ahumadas o en sal, son cancerígenos, ¿ya? Y las carnes rojas no son cancerígenos en el grupo A, o sea, no es como que son como el cigarro, sin embargo son como en el grupo que sigue, en el nivel de evidencia que respalda la, la teoría de que son cancerígenos. Por otra parte, tenemos las guías de Canadá, las guías alimentarias de Canadá del año pasado, ya que para mí son un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque se actualizan justamente. Cambiaron la modalidad a lo mismo que estábamos hablando recién, mitad del plato vegetales y frutas, ¿ya? Y la otra mitad, un cuarto de granos enteros, como pueden ver acá, donde tenemos pan integral, cereales integrales, etcétera, quinoa. Y el otro cuarto, proteínas saludables. ¿Y qué encontramos aquí? Porotos, garbanzos, porotos de soya, tofu, una pequeña cantidad de yogurt, quizás, una pequeña cantidad de pescado, una pequeña cantidad de huevo, o de carne, o de pollo. O sea, visualmente hablando, más o menos te están diciendo que la mitad sea de origen vegetal y la mitad sea de origen animal, ¿ya? Entonces, y sabiendo que las de origen animal son opcionales. Entonces, realmente es como un cambio de paradigma en donde todo esto que tantos años, y que es súper entendible porque la ciencia va avanzando y se van descubriendo cosas nuevas, tantos años como tan convencidos y convencidas de que lo mejor era consumir proteínas de origen animal, y hoy la evidencia científica rebalsa por todos lados donde te dicen que eso no es así cuando es en grandes cantidades, ¿ya? Y que la proteína vegetal muchas veces tiene ventajas por sobre el animal. Acá tenemos otro plato, que es el plato de salud planetaria, ¿ya? En donde aproximadamente la mitad del plato es de verdura y fruta, y la otra mitad, granos enteros, fuentes de proteínas vegetales, aceites vegetales insaturados, y opcionalmente cantidades modestas de proteínas de origen animal. Esa es la recomendación, ¿ya? Entonces, basar la ingesta proteica en legumbres, frutos secos y semilla, y reducir en base a alimentos de origen animal, o incluso prescindir de ellos, ¿ya? Esto es algo que aparece en un documento que es del año pasado, que es una revisión que se hizo buscando cuál era el patrón de alimentación que, que podía cumplir con ser saludable para las personas como para el planeta, ¿ya? Entonces, hablando de esto mismo, ¿qué es salud planetaria? O sea, el plato de salud planetaria. Entonces, ¿qué es salud planetaria? La salud planetaria se define como la salud de la civilización humana y el estado de los sistemas naturales de los que dependemos, ¿ya? Entonces, esto es algo como tan loco porque yo cuando leí esto, dije, ¿en qué momento la humanidad olvidó
que vivimos en este planeta, que es el único planeta que tenemos para vivir, y que si lo estamos destruyendo, las personas que se están, o los seres vivos que se están quedando sin hábitat, somos nosotros y nosotras. Entonces, ¿en qué minuto llegamos a este nivel de desconexión de nuestro hogar, de nuestra tierra? Ya estamos tan, sobre todo en Occidente, vivimos en estas ciudades, yo vivo acá en Santiago, Santiago de Chile, rodeada de concreto por todos lados. Hoy día iba caminando cuando paseaba a mis perritas y me puse a ver, hay una casa que está como vacía, y afuera está la calle, donde al lado de la vereda hay como un pedazo de tierra. Y no, nadie lo regó, po, hace mucho tiempo. Entonces como que todas las plantitas que tenían como que murieron, y ahora están empezando a salir un montón de plantitas que salen en el campo o en la montaña, que son finalmente como las plantitas que están en esta tierra como de antes de que nosotros viniéramos a poner todo este concreto. Y cuando vi eso dije como, onda, esta tierra que está aquí, que en mi cabeza como que se me imagina que es como un pedazo de tierra como, y casi que abajo hay calle, más concreto, es como, no, aquí está la tierra. Veo que está un árbol y es como, este árbol tiene ahí sus raíces, y rodeado de cemento por todos lados, y como, fue como tan loco el darme cuenta de que yo, o sea, siendo full ecologista, amante de la naturaleza, de hecho me estoy yendo a vivir para afuera de Santiago, como amando mucho relacionarme con las plantas, con la tierra, como miro el paisaje en la ciudad y me parece que es casi artificial, ¿cachai? Como toda medida, puros pastos verdes perfectos, puros arbustos así cortados por el hombre. Entonces, el nivel de desconexión yo lo entiendo, ¿ya? Yo lo entiendo. Pero ahí está la tierra como latente, abriéndose paso entre medio de todo, cuando vas y ves en la calle, y entre medio de la mitad de la calle está saliendo una planta, y es como, wow, la vida, ¿ya? La vida, ¿cómo no honrarla? ¿Cómo olvidarnos que la tierra es quien nos da la vida, es la que nos da los alimentos? Su atmósfera es la que nos cuidan del sol, que es una maravilla, pero que es un infierno también, que si no tuviéramos nuestra atmósfera estaríamos todos calcinados. Entonces, como, ¿en qué minuto perdimos la conexión? Yo no lo sé. Sin embargo, creo que estamos en un momento, hace hartas décadas ya, de volver a mirar esto y de retomar esta conexión que realmente los únicos beneficiados somos nosotros, ¿ya? O sea, la Tierra ha sufrido extinciones masivas de vida antes, dos creo. Es decir, dos veces ya, todos morimos, animales, plantas, y pasaron los miles de millones de años y volvió a renacer todo de nuevo. Entonces, aquí, lo único que está en peligro es la humanidad. Y eso es algo que se nos olvida. Y creo que es importante recordarlo, ¿ya? No desde el pánico ni desde el miedo, sino desde el, ¿y qué puedo hacer yo por esto? Por mi casa, ¿ya? A nivel mundial, la producción de alimentos es el mayor contribuyente a la pérdida de biodiversidad, ¿ya? Y esto no es solamente como, ay, se extingue un animalito, es como, cada ser vivo tiene un rol, y cuando se extingue un animal, o cuando se pierde ese animal en un ecosistema, se desequilibran los ecosistemas y nosotros nos vemos afectados. También la producción de alimentos es el responsable del 80% de la deforestación del planeta, más del 70% del uso de agua dulce, ¿ya? Y también de la contaminación del agua. Y 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera el hombre. O sea, realmente el impacto que hay en lo que escogemos comer es tremendo. Entonces, si vamos a hablar de salud, hablemos de salud en el año 2020, no hablemos de salud en el año 1950, en donde esto no era un problema. O sea, estamos en el 2020, estamos en esta situación, tenemos que abrir los ojos, aceptarlo y hacernos cargo. O no, cada uno sabe lo que hace realmente. Sin embargo, ese es el llamado de la comunidad científica a nivel internacional, así como también el llamado de muchas personas que estamos en este camino. Entonces, este plato de salud planetaria, como si fuera poco, ¿ya? Todos estos beneficios que va a tener el
implementar este plato de salud planetaria en nuestro planeta, implementar este plato supone prevenir aproximadamente 11 millones de muertes por año de personas, lo que representa entre el 19 y el 24% del total de muertes en adultos. Entonces, por eso se llama plato de salud planetaria, porque no solamente contribuye a cuidar o a reducir el impacto medioambiental, sino que también tiene un efecto muy potente sobre la salud. Entonces, aquí les voy a mostrar unas láminas, ¿ya? Esto habla del número de muertes por causa a nivel mundial, ¿ya? Y vemos que la primera causa son enfermedades cardiovasculares, que son enfermedades prevenibles, y son enfermedades prevenibles fácilmente con una alimentación adecuada, ¿ya? Entonces, a esto mismo hace referencia a lo que les hablaba recién. O sea, al hacer este cambio a un plato de salud planetaria, que es muy similar al plato de Harvard o al plato de las guías de Canadá 2019, lo que estamos haciendo es reducir la mortalidad en la humanidad, ¿ya? Y como les digo, esto es completamente prevenible mediante alimentación. Este otro gráfico muestra el número de muertes por factor de riesgo, ¿ya? Son 34 factores de riesgo, de los cuales 17, es decir, la mitad, tienen que ver con la alimentación. Presión alta, azúcar alta, obesidad, por ejemplo, ¿ya? 8 de ellos se solucionan llevando una alimentación basada en plantas. Por ejemplo, dieta baja en granos enteros, dieta baja en frutas, dieta baja en frutos secos y semillas, dieta baja en vegetales, dieta baja en fibra, dieta baja en legumbres y dieta alta en carnes rojas y dieta alta en sodio. Todo eso con una alimentación basada en plantas se soluciona así. Y si uno se pone como responsable y es como una alimentación basada en plantas como bien llevada, además resuelves la dieta baja en omega 3, baja en vitamina A, baja en calcio, baja en hierro y baja en zinc. O sea, básicamente un tercio o más de un tercio de los factores de riesgo de mortalidad se solucionan con una alimentación basada en plantas responsables. Entonces yo les pregunto, ¿vale la pena intentarlo o no? O sea, si estamos hablando de algo que no tiene ninguna consecuencia negativa, en el sentido de que no generas un impacto negativo en el medio ambiente, no generas un impacto negativo o reduces el impacto negativo en otros seres vivos, y tiene un impacto positivo en tu salud, obvio que vale la pena intentarlo, para mí. Cada uno tiene que hacerse esa pregunta y respondérsela. Y aquí les presento la pirámide plantando, ¿ya? Esta pirámide la construí yo este año, basada en una que es como la actualización de una que tenía hecha desde el año 2016, que llevo hartos años en el juego aquí. Y esta pirámide es una pirámide de nutrición basada en plantas y vida natural, ¿ya? Esto no pretende reemplazar las guías internacionales, ni mucho menos, ¿ya? Esto es una mirada bien integrativa de cómo yo veo la nutrición, ¿ya? La nutrición la considero mucho más allá de los alimentos solamente. Entonces ahora la vamos a ver un poquito más en detalle. En la base tenemos primero que todo agua, por supuesto, ya la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, y agua de calidad, porque realmente no siempre el agua de la llave es de buena calidad. Entonces por ahí usar filtros o comprar agua filtrada. Cada uno ve cuáles son sus posibilidades, pero ojalá que sea un agua de buena calidad. Tomar infusiones frías o calientes, ya, ojalá sin endulzar. Por otra parte, tenemos algo que todavía no tiene tanto que ver con los alimentos, y es que tener un estilo de vida naturalmente activo, ¿ya? El ser humano está hecho para moverse. Sin embargo, el estilo de vida que llevamos nos invita a no movernos muchas veces. Tenemos que estar 8 horas sentados en la oficina o frente al computador, etc. Y esto hace que hay que hacerse el tiempo para hacer ejercicio, para entrenar. Entonces,
mi propuesta de tener un estilo de vida naturalmente activo, ¿a qué se refiere? Como tomar pequeñas acciones diarias que te mantengan físicamente activo. Por ejemplo, usar más bicicleta en vez de auto, o caminar, o subir y bajar escaleras en vez de el ascensor o la escalera mecánica. Usar escritorios de pie. Yo ahora estoy sentada porque estaba muy cansada, pero usar escritorios de pie. Yo tengo mi escritorio y sobre mi escritorio tengo una mesita que dice que alguien quiere le paso el dato porque está súper buena, y sobre la mesita pongo mi computador. Entonces, trabajo, doy clases, respondo correos de pie, y evidentemente que mi musculatura está más activa, ¿ya? El tiempo sentado mata. Eso es un hecho, está demostrado científicamente. Por mucho que tú entrenes incluso, si estás todo el día sentado, eso igual te afecta negativamente. Ya, o sea, los negativos de pasar mucho tiempo sentado se empiezan a ver a los 45 minutos de estar sentado. O sea, aquí y ahora, cuando hayan pasado 45 minutos de esta presentación, ya estamos empezando a sufrir las consecuencias negativas de esto. Yo normalmente lo que hago es que hago pausas activas. Hoy día no lo voy a hacer, pero no. Si tienes un jardín o una terracita en donde puedes jardinar un poquito, hacerlo, agacharte, pararte, cavar la tierra de hoja, no tengo idea. Sacar a pasear a tu perro, a tu perrita, a tu perrito, salir con tu hijo, con tu hija, a la plaza. O sea, tomar pequeñas acciones o grandes acciones, ¿ya? Ir al cerro de paseo en vez del mall, ¿cachai? Como hacer panoramas que naturalmente te muevas y que no sea una obligación. Y esto va a tener muchos beneficios para tu salud física como mental también. Cuando el ejercicio no es un fin, sino es un medio para algo más entretenido y te gusta. Por otra parte, considero fundamental el contacto con la naturaleza, ¿ya? Por lo que hablábamos antes. La naturaleza más conocida como el planeta, la Tierra, la Pachamama, la Madre, como quieran llamarlo, es quien nos da la vida, ¿ya? O sea, no podemos olvidarla que es quien nos permite respirar oxígeno, que es quien nos permite tomar agua y comernos ese lechuga o ese pan o esa carne incluso, ¿ya? Cualquier cosa, todo viene de ahí. Entonces, estar en contacto con la naturaleza, tener una actitud de gratitud hacia la naturaleza, como también poner los pies en la tierra, estar rodeado de árboles, mirar verde, mirar naturaleza, exponernos al frío, al viento, al sol, son todas cosas que tienen un valor positivo para la salud, ¿ya? Por otra parte, cultivo de alimentos propios, o sea, es que no hay nada como cultivar los alimentos propios, aunque sea que tengas un macetito así con un cibulet, hazlo, cómpralos al másico, planta la semilla, o cómprate el cibulet crecido, pero riégalo, háblale, córtalo, sírvelo, disfrútalo, agradécelo. O sea, y eso es con un cibulet, pero cuando vas y plantas un cale por aquí que sale así, o una selga que sale así, y vas y aprovechas y también puedes poner unas mentitas, y realmente en cualquier parte tú puedes poner un par de plantitas, y la satisfacción de estar consumiendo ese alimento cultivado por ti, con amor, vivo, recién cosechado, también es algo que entrega algo que es algo que nos entrega nutrición sutil. Y ahí para terminar con esta parte, muy importante las relaciones saludables, ¿ya? O sea, una persona puede comer increíble, puede moverse increíble, puede cultivar sus alimentos, sin embargo, si sus relaciones no son saludables, igual puede enfermar, ¿ya? Porque no somos solo nuestro cuerpo físico. Nuestra mente y nuestro cuerpo sutil estamos todos relacionados, no son cosas distintas y se afectan entre sí. Y practicar la gratitud y la compasión. O sea, realmente esto es algo que creo que es una herramienta, una acción poderosísima, poderosísima, que nos permite valorar lo que tenemos, agradecer, darnos cuenta de que las cosas no son por sentadas, que yo tengo aquí 2 manos, 2 ojos para poder estar mirando esto, pero no todo el mundo las tiene. ¿Entiendes? Entonces, y la compasión, como ser compasivo con la persona al lado, ser compasivo con el animal que tienes al frente, o ser compasivo con ese animal que no tienes al frente, pero que está en este minuto encerrado, maltratado por el capricho del ser humano.
¿ya? Entonces, todas estas cosas que están acá abajo las considero fundamentales porque, como les digo, desde mi perspectiva de la vida, somos mucho más que el cuerpo físico. Entonces, no podemos obviar todos estos factores y cómo nos afectan en nuestra salud. Y luego comenzamos con los alimentos, en donde tenemos granos enteros y sus derivados saludables, por ejemplo, los cereales y distintas harinas de cereales integrales, como puede ser un pan de masa madre, integral o multigrano, ¿ya? Y los cereales como la quinoa, o puede ser la avena, ahí que ya está, quizás no está entera, está machacada, pero igual es integral. Entonces, que sean granos, que sean integrales, es muy importante, ¿ya? Y por otra parte, tenemos vegetales, ¿ya? Que como hemos visto todo el rato, realmente la recomendación es que sea abundante, una alimentación abundante en vegetales. Ahora, tenemos algunos tipos de vegetales que son como súper importantes consumirlos, ojalá a diario, perdón, que son las hojas verdes y los vegetales crucíferos, ¿ya? Todo tipo de hojas verdes y los crucíferos que son como el repollo, el cale, el brócoli, la coliflor, los repollitos de Bruselas, etc. Porque esos vegetales en particular son muy ricos en como algunos nutrientes que son como de estos más críticos en la alimentación basada en plantas. Y también consumir otros vegetales, porque todos los vegetales, cada vegetal, cada planta tiene lo suyo, ¿ya? Entonces, incluir una variedad de ellas. Luego tenemos por acá grasas de calidad, ¿ya? Que incluye los frutos secos y las semillas, ¿ya? No están incluidos los aceites, no quiere decir que no los puedas consumir nunca, sin embargo, los aceites se incluyen dentro de ese 20%, porque los aceites son procesados. Aunque sea el mejor aceite orgánico, es un procesado igual. ¿Por qué? Porque le has extraído el aceite a ese grano, a esa semilla o a esa fruta. Entonces, dentro de estas grasas de calidad tenemos frutos secos y semillas que además de aportarnos grasas de calidad, nos aportan proteínas, ¿ya? Y en particular tengo aquí con asterisco la chía y la linaza. ¿Por qué? Porque son los principales aportadores de omega 3 en una alimentación basada en plantas. Por el otro lado, tenemos las legumbres y sus derivados saludables, ¿ya? Es decir, porotos, lentejas, garbanzos, porotos de soya, tofu, que sería un derivado saludable, tempeh, que sería un derivado saludable, ¿ya? Lentejas rojas, porotos de todos los colores, hummus, etc. ¿Ya? Entonces, es importante que sean derivados saludables porque hay algunos derivados que no son tan saludables, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, ojalá los alimentos lo más enteros posible. El tofu es una súper excepción, porque a pesar de ser procesado, es un alimento de muy buena calidad igual, ¿ya? Y aquí, no sé si se fijan, que hay una ya que está yendo transversal a todos los grupos, que dice alimentos ricos en, y ahora se los voy a, continuamos, en calcio, ¿ya? Y esto lo vamos a hablar después, ¿ya? Pero transversal a todos estos alimentos, siempre hay que ir escogiendo aquellos que sean aportadores de calcio. Continuando, tenemos este lado la fruta fresca. Ojalá consumir fruta fresca y no deshidratada, ni menos confitada, ¿ya? En general la fruta deshidratada que o bien azúcar. A menos que la deshidrates en casa, es mejor consumirla fresca. Y realmente deshidratada puede estar bueno, pero fresca va a ser siempre mejor porque también te aporta una gran cantidad de agua, ¿ya? Entonces, a menos que seas alguien que como que necesita llevar muchas frutas, no sé, te vas a ir a acampar y te quieres llevar la fruta así deshidratada, o eres deportista y tienes como gastos energéticos muy elevados, entonces pues necesitas concentrar un poco, se recomienda totalmente la fruta deshidratada. Pero si no, ojalá que sea fresca. Por el otro lado, tenemos aquí un grupo de alimentos que no existe propiamente tal, pero es un grupo que yo inventé, que son aquellos alimentos que son fortificados, ¿ya? O los germinados, los fermentados y las algas, ¿ya? O sea, todos estos, este grupo de alimentos son como los que nos van a ayudar un poquito a que el valor nutricional de nuestra alimentación sea el óptimo, ¿ya? Ojalá que esos sean alimentos fortificados, que sean alimentos de buena calidad, ultraprocesados.
Y fermentados, ojalá que sean fermentados crudos y que después no sean cocinados, porque si no van a perder todos los microorganismos vivos que traen. Luego tenemos hierbas y especias en abundancia. Las plantas son medicina de muchas formas distintas, y las hierbas y especias son medicina sin duda. O sea, la cúrcuma, el ajo, el jengibre, el ají, incluso perejil, lavanda, romero, realmente tienen mucho poder, ya que no se le toma tanto el peso, al menos en nuestra cultura occidental. En Oriente se les toma mucho el peso. Por ahí, quien quiera estudiar un poco más, en Chile hay como un libro que se llama Medicina Herbolaria Tradicional, en donde habla como plantas de Chile y como cuáles son sus efectos descritos y todo, está súper bueno. Y lo otro también, como desde la perspectiva de la Ayurveda, se puede aprender de las especies. Y para terminar, no para terminar, y casi terminando, en la punta vamos a tener los suplementos, ¿ya? En donde el suplemento de vitamina B12 es estrictamente necesario. De vitamina D y omega 3 depende, ¿ya? Lo vamos a ver. Y ahora sí, para terminar, tenemos el sol, ¿ya? Exponerse al sol. Ojalá una exposición temprana, es decir, cuando está saliendo el sol, y o a mediodía, siempre y cuando sea de forma responsable, ¿ya? ¿Qué significa esto? No es que hay que tirarse al sol a freírse, sino exponerse en los momentos que sean necesarios para poder obtener sus beneficios, ¿ya? Entonces, la exposición temprana tiene un impacto positivo en el reloj biológico interno, mientras que la exposición como en mediodía, entre las 10 y las 14, las 15, tiene el efecto como que potencia la síntesis de vitamina D, ¿ya? También leí por ahí que exponer el cuerpo, el torso, en donde expones los órganos, o sea, en el fondo el pecho, el abdomen, etc., el sol atraviesa la piel y llegan los rayos a los órganos. Y que cada órgano, además de un reloj biológico central que tenemos nosotros, cada órgano tiene, o sea, no sé cada, pero distintos órganos tienen otros relojes biológicos. Y pareciera ser que el que atraviese el sol y te llegue a tus órganos puede ayudarte también a regular todo como tus ciclos internos. Interesante. Entonces aquí vamos a detenernos un poquito a ver lo de los suplementos, ¿ya? Vitamina B12 o cianocobalamina. ¿Ya? Hay distintos tipos de B12. Está la metilcobalamina y la cianocobalamina. La cianocobalamina es la que se ha usado por excelencia como suplemento. Si bien es una forma que es sintética, es la que se ha usado siempre como tratamiento estándar para el déficit de B12. O sea, con eso te va a ser la segura. También la metilcobalamina sirve, pero dentro de lo que yo he estudiado, el cuerpo de evidencia científica, desde mi perspectiva, respalda más la cianocobalamina. Sin embargo, igual la metilcobalamina se puede utilizar, ¿ya? Y lo que sí hay que tener ojo, porque hay personas que son como que les va mejor una que otra, entonces igual hay que irlo viendo. ¿Cuándo hay que suplementarlo? Desde el comienzo, en todo tipo de vegetarianos. Es decir, si como se te pasó por la cabeza hacerte vegetariano y empieza a tomar B12. ¿Por qué? Porque el déficit de B12 es súper común en todo tipo de personas, omnívoros, vegetarianos y veganos, ¿ya? Entonces, muchas personas tienen déficit de B12 y realmente no es un examen que te mandan a hacer de rutina. Entonces no te enteras hasta que estás con déficit severo y que tiene unas consecuencias desastrosas. Y nadie quiere que eso ocurra. Por lo tanto, usted lo pensó y lo hizo, ¿ya? Dosis son súper individuales, ya van de 50 microgramos hasta 2000. Entonces es realmente amplio. Entonces, ahí ya depende de cada persona. Y hay distintas formas, oral, sublingual o inyección, también cada persona, dependiendo de su estado de salud, etcétera, y los niveles, va a ser cuál es la metodología que va a usar. El valor que ojalá habría que mantener en sangre de vitamina B12 plasmática, que es como el examen más común que se hace, es el más barato, es ojalá sobre los 500, ¿ya? Si bien los valores normales van como de 200 a 900, sobre 500 en B12 plasmática es como que te estás asegurando en el fondo de que no vas a tener un déficit, ¿ya? Si tienes menos, a pesar de que estén en todos los rangos de normalidad, igual puede ser que tengas un déficit. Entonces, hay otros exámenes que se hacen, que son la holotranscobalamina, la homocisteína y el ácido metilmalónico, que te ayudan a ver de forma mucho más precisa la B12.
Sin embargo, son exámenes caros. La holotranscopolamina ni siquiera sé si la hacen en Chile. O sea, yo sé que la homocisteína sí, pero el ácido metilmalónico y la holotranscopolamina, la verdad, no tengo idea ni siquiera si la hacen. Yo he preguntado y no lo he encontrado. No sé si preguntará de nuevo, a lo mejor ahora sí, pero cuando lo he hecho antes no he pillado. Pero bueno, también son otros indicadores que, por ejemplo, en caso que la B12 plasmática se vea normal, pero la persona a lo mejor está con algún síntoma de déficit o algo así, quizás podría ser bueno mandar a pedir algún otro complementario, como la homocisteína. Sin embargo, esto ya te ve cuando estás como con el déficit como bien declarado. ¿Ya? Si mal no recuerdo, el ácido metilmalónico es el único que detecta como de manera más temprana la deficiencia. Vitamina D. La recomendación, como les decía antes, es exponerse al sol sin bloqueador para sintetizar vitamina D. ¿Cuánto? Hay muchas recomendaciones, o sea, hay algunas que dicen desde 5, otras hasta 30 minutos, ¿ya? Entonces, depende. O entre las 15 horas, ¿ya? Y diario o 3 veces a la semana. Como que hay distintas teorías. Obviamente que si es que te expones 5, que no sea 3 veces a la semana, que sea diario. O si te expones 30, a lo mejor tal vez vas a estar bien 3 veces a la semana. Todos tenemos un metabolismo distinto, entonces como que tenemos que ir aprendiendo y conociéndolo. Entonces, a todo esto, el déficit de vitamina D también es una pandemia a nivel mundial, como muchas personas tienen déficit de vitamina D en el mundo. Entonces esto, probablemente tú que estás aquí escuchando, puede que tengas déficit de vitamina D y no te enteraste, igual que la B12, porque los síntomas son súper inespecíficos, como que es como que estás cansado, como que estás fatigado, como que te pasan algunas cosas, pero nada así como concreto, hasta que ya estás como muy avanzado. Entonces la primera recomendación es eso, yo digo desde entre 10 a 20 minutos diariamente, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Que las personas de piel más oscura sintetizan, es más difícil la síntesis de vitamina D, ¿ya? Y también las personas sobre 60 años. Entonces, en estos dos casos, desde 30 minutos de exposición. Y tener ojo, porque desde la latitud 40, ya, estoy hablando en el hemisferio sur, ya, en el hemisferio sur, sí. Desde la latitud 40 hacia el sur, es decir, desde el 40 grados hacia abajo, en invierno no va a ser suficiente la exposición al sol para sintetizar vitamina D, ¿ya? Entonces, un segundo, ya. Entonces, los 40 grados, si alguien ahí lo puede googlear después y lo comenta en las preguntas, pero si no me equivoco, los 40 grados es cercano a Concepción, ¿ya? Entonces, en esos casos, en el periodo invierno, la exposición al sol probablemente no va a ser suficiente y probablemente haya que suplementar. Ahora, latitud de 50 grados hacia el sur, realmente ya la síntesis de vitamina D como que casi no ocurre. Entonces ahí hay que suplementarse todo el año. Ya hay países en donde es como países nórdicos en donde hay como una normativa nacional en donde todo el mundo tiene acceso a la suplementación porque están tan al norte que simplemente no, es como un problema de salud nacional en el fondo, ¿ya? Entonces se han tomado estas medidas. Y la suplementación puede ser con vitamina D2 o vitamina D3, ¿ya? La vitamina D2 naturalmente es vegana, la vitamina D3 normalmente no es vegana, sin embargo, hay suplementos veganos de vitamina D3, ¿ya? Entonces, están todas las opciones disponibles y la cantidad de suplementar es súper relativa y depende de cada persona. Y por último, para terminar con el omega 3, mínimo consumir 2 cucharadas de linaza y o chía molidas por día, ¿ya? Con eso vamos a obtener probablemente como el desde de omega 3, ¿ya? Hay que tener en consideración que el omega 3 que ingerimos, las personas basadas en plantas, chía, linaza en el fondo, no es EPA y DHA, es ALA, que nuestro cuerpo va a transformar en EPA y DHA. Sin embargo, no todas las personas tienen la misma capacidad de hacer esa conversión. Ya a las mujeres nos sale más fácil que a los hombres, por ejemplo.
y a las personas mayores les cuesta más que a las personas más jóvenes. Entonces, ¿cuándo usar suplemento de omega? Cuando sepamos que es alguien que está en una población de riesgo, porque es más viejo, o porque no puede consumir lo suficiente en chialinasa, o porque está embarazada, o porque está dando leche, etc. Pero igual es algo que igual hay como caso a caso. Entonces existen estos suplementos veganos, ya, que son en base a microalgas, que son de EPA y DHA, ya, o sea, no podemos consumirlas porque son microalgas. Sin embargo, se extrae el aceite de estas microalgas, que es lo mismo que hacen los pescados finalmente, porque el pescado se come la microalga y después viene otro pescado y se come el pescado, después viene otro pescado y se come el pescado, y después tú, o los que comen pescado, se comen a ese pescado que es el más grande, el que tiene mucha grasa y que tiene mucho omega 3, que realmente ha acumulado a partir desde las microalgas. Entonces, el suplemento de microalgas está súper bueno porque es una fuente mucho más sostenible, y para las personas veganas pueden acceder a él. Y aquí vamos a conversar un poquito acerca de lo que hablábamos recién del calcio, ¿ya? Esta pirámide está en mi página web, que es plantando.cl, para descargar, ¿ya? Y también hay otros materiales, pero por si alguien la quiere descargar, mucha gente cuando la compartí me preguntó si la pueden usar. Y yo les digo, está hecha para usarla. O sea, esto yo lo hice, lo tengo ahí, para todas las personas que lo quieren usar, para sí mismas o para educar a otras personas. Si atiendes pacientes, si los quieres mandar a tu paciente, mándaselo. Si está en el consultorio y le quieres pegar en tu... pégalo. O sea, nada, es un material que está abierto para ser utilizado de manera libre por la comunidad. Lo único que yo les pido, si es que lo usan, es que no borren como mi nombre, así como, ¡pum! Ni el logo de Plantando, porque en el fondo eso también es mi trabajo, que no tengo ningún problema en compartirlo, pero en el fondo si es que alguien quiere acercarse a mí a propósito de esto, también ahí está esa información disponible, ¿ya? Y aquí tenemos este otro documentillo que también está en mi página, para descargar y para ser utilizado de la misma manera que les acabo de decir, ¿ya? Que es una pequeña salvedad acerca del calcio. Entonces, vamos a tener distintos grupos de alimentos en donde encontramos fuentes, que son fuentes de calcio. Ya, por ejemplo, alimentos ricos en proteína, vegetales, alimentos fortificados y algunas frutas. Entonces, la recomendación sería consumir al menos 8 porciones durante el día de estos alimentos. ¿Y cómo sabemos cuáles son esas porciones? Por ejemplo, de los alimentos ricos en proteína, ¿ya? Ojalá al menos consumir 4 porciones al día. Por ejemplo, media taza de leche de soya fortificada, o tempe, o tofu, o porotos de distintos colores y de soya. ¿Ya? O sea, media taza es una porción. O sea, si te comes una taza ya tienes 2 porciones al tiro. O sea, si te comes una taza de leche de soya al día, y además te comes una taza de legumbres, ahí ya tienes 4 porciones, por ejemplo. Luego, tenemos otros alimentos que también son ricos en proteínas, que provienen de los frutos secos y las semillas. Tenemos el tahini, que es como la mantequilla de sésamo, o también la mantequilla de almendras. En ese caso, en ambas son 2 cucharadas de mantequilla. Entonces, por ejemplo, yo ahora, hace un ratito atrás, me hice 2 tostadas de un pancito masa madre, cada tostada con una cucharada de mantequilla de almendra, y arriba, naranja picada. ¿Ya? O también puede ser un cuarto de taza de almendra, ¿ya? Cualquiera de esos corresponde a una porción. O también la mantequilla de almendras la puedes usar en pan, o la puedes usar para untar una fruta, o la puedes usar para untar un vegetal, lo que tú quieras. O para hacer bolitas de algún tipo. Luego tenemos los vegetales, ¿ya? Que ojalá consumir 2 o más porciones al día. Obviamente, esto va de la mano con las recomendaciones de la pirámide de Plantando, ¿ya? En el fondo, no es que esto no sea compatible con lo otro, de hecho, esto está basado en también la recomendación que se hacen en la otra imagen. ¿Y qué alimentos son ricos en calcio? Vegetales, el bok choy, el brócoli, el kale, el repollo chino, los berros, las hojas de nabo y el diente de león.
El diente de león es una plantita que normalmente se conoce como maleza, que es esta típica florcita amarilla que da el copito que uno sopla así como, que es esta que está acá. Ahí por si es que alguien la puede reconocer. ¿Ya? Esta plantita es comestible, es área no convencional, así se llaman este grupo de plantas, que son como plantas que son comestibles, pero en verdad no se comen normalmente. Entonces, una porción sería una taza cocida o 2 tazas crudas. Ojalá consumir 2 porciones mínimo por día. Luego tenemos los alimentos fortificados que van a ser opcionales, es decir, cada persona ve si los va a consumir o no. Y la porción, ¿cuál sería? Media taza, en el caso que fuera una leche vegetal que en general, por la cantidad que traen de calcio, o la porción que aporte entre 100 a 120 miligramos de calcio, ¿ya? Porque a lo mejor te vas a encontrar con no sé, un cereal que venga fortificado en calcio. Estoy inventando, estoy dando un ejemplo. Entonces tú dices, perfecto, entonces 3/4 de taza de este cereal tiene 100 miligramos de calcio, perfecto, entonces esa va a ser la porción, ¿ya? Pero en general, los alimentos fortificados en calcio son como las bebidas vegetales, jugos de naranja que los fortifican en calcio, y normalmente esos son como los que traen estas cantidades de calcio. Y para terminar, frutas, ya que tenemos 2 frutas que son ricas en calcio, que son los higos y las naranjas, ¿ya? Entonces 5 higos o 2 naranjas van a ser una porción. Y acá no es una recomendación diaria, sino yo te digo, al menos una porción de estos varias veces por semana. O sea, lo ideal sería que te consumieras ojalá una porción al día de cualquiera de estas dos, pero también se volvería un poco monótono, ¿no? Entonces a lo mejor que lo hagas, no sé, 4 veces a la semana, 3 veces a la semana, etc. La idea cuál es que tú vayas como combinando todos estos grupos de alimentos para poder lograr las 8 porciones al día. Ahora, en caso de que por alguna razón de la vida no logres cumplir con esto, sería súper bueno que te fueras a asesorar con una nutricionista competente para que te recomiende un buen suplemento. Hablemos un poquito también de qué ocurre con los deportistas, ya que me preguntaron harto. Entonces, esta es la pirámide de alimentación de deportistas veganos, la PADVE, que le llamo yo, la PADVE 2020, también es la actualización de la del 2016, que también está para descargar en internet y para utilizarla, y es más o menos similar, sin embargo en la base tenemos recomendaciones de hidratación específicas para el entrenamiento. Luego tenemos los mismos grupos, los granos, los vegetales, las grasas de calidad, donde también tenemos allí con un asterisco el aceite de coco, porque en deporte en algunos casos se puede requerir ingesta de grasas saturadas, ¿ya? En esos casos el aceite de coco es una buena opción. Legumbres con sus derivados saludables, y también aquí puede ser que sea necesario a veces incluir otros alimentos proteicos que a lo mejor no son de los más saludables. Cuando digo saludables no es que sean como realmente malos, sino que no son alimentos mínimamente procesados, es como proteína de distintos granos, y es como, ok, proteína vegetal. No tiene tanta fibra, no tiene tantas vitaminas ni minerales, pero igual cumple la función de ser un aporte proteico. Frutas, algas fortificados germinados, al medio los alimentos ricos en calcio, que ya los conversamos, y en la punta de la pirámide los suplementos, que ya vimos, junto con creatina, betalanina, ya, dependiendo del tipo de deporte que practique la persona, los alimentos deportivos como las bebidas isotónicas, las barritas, los geles, todos estos siempre y cuando no contengan alimentos de origen, o sea, ingredientes de origen animal. Y por otra parte tenemos la alimentación para competencias y preparación deportiva, en donde se utilizan mucho más los alimentos refinados, mermeladas, azúcares, dulces de frutas, queques, pan blanco, etc. En esos casos sí, vamos a utilizar estos alimentos más procesados. Aunque igual se pueden escoger los de mejor calidad, o sea, no hay para qué comprar una mermelada Watts Light, que seguramente de mermelada tiene poco. Sí, te puedes comprar a lo mejor una que es como artesanal y es como fruta con azúcar. Y es como, ¿tiene azúcar? Sí, la necesito para estos fines, pero también tiene fruta. Entonces también tiene fibra, algo ahí puede que quede todavía positivo de este alimento. Entonces me preguntaban fuentes de proteína, entonces yo encontré esta foto que me gustó mucho, como para poder graficar un poquito las proteínas en el mundo de las plantas. Entonces acá, por ejemplo, ponen el brócoli como fuente proteica.
que sí, efectivamente, sí, al final las proteínas construyen todo. Sin embargo, comparemos el aporte de 100 gramos, ¿ya?, de brócoli, que son 2,8 gramos de proteína, versus los frutos secos y las semillas, o los granos y las legumbres, ¿ya? O sea, evidentemente como vegetal puede que tenga un aporte un poco mayor a lo mejor que el resto, sin embargo, no es que sea como el tofu o como las legumbres, ¿ya? A veces lo mismo pasa con los champiñones, ¿ya? Porque al ser vegetales tienen un mayor volumen, entonces tienen un menor porcentaje de proteína porque tienen mucha agua. Aquí les muestro algunos frutos secos y semillas, por ejemplo, las semillas de zapallo. En 100 gramos de semilla de zapallo, 29,8 gramos de proteína. En maní, 25,8. En las nueces, 25,8. Por acá tenemos la leche de soya, ya. En 100 gramos de leche de soya, 3,2. Normalmente se consume 150 o hasta 200. Ahí sería un poquito más. Ay. Tenemos los porotos, 9,7, las arvejas, 5,2, los garbanzos, 8,9, el tofu, 12 gramos, ¿ya? Buena fuente de proteína, y baja en fibra, lo cual es un plus, también baja en carbohidratos. Y tenemos aquí el cacao, ¿ya? Que, imagínate, 100 gramos de cacao, 26,7 gramos. Pero ¿cuántos son 100 gramos de cacao? ¿Ya? O sea, una cucharada de cacao amargo, puro, son como 7 gramos. O sea, imagínate, es como que fuera el 10% al final, menos del 10%. Entonces, realmente es poquito lo que aporta, ¿ya? Pero igual lo quiero mostrar, ¿por qué? Porque a veces la internet, bueno, uno encuentra de todo. Entonces, como poner en perspectiva las cosas. Y también acá hay un batido proteico, ya que está con signo de interrogación, porque depende de la cantidad que uno quiera entregar. Entonces, también tener súper claro, sobre todo los deportistas que por alguna razón no están logrando satisfacer sus necesidades proteicas, que no siempre es estrictamente necesario, podrían acudir a uno de estos suplementos. Aquí les dejo para que vayan a visitar esta página, ya es una página web del doctor Colin Campbell, que es uno de los pioneros de la alimentación basada en plantas en el mundo, que tiene mucha información muy interesante y entretenida, y aquí es como que dejaron como una especie de ejemplos de alimentación para 3 días, ¿ya? Y tú pinchas en cada uno de estos y te manda la receta, y te dice todo ahí cómo incluirlo. Entonces, un desayuno de avena con pastel de zanahoria, es como una especie de muffin de avena con zanahorias. Almuerzo, una ensalada perfecta de garbanzos, o sea, garbanzos con vegetales, y habría que ver qué otros ingredientes. Aquí yo los dejo para que ustedes vayan a investigar después. Un refrigerio o una colación o un snack, si es que los haces, unas zanahorias, que podrías untar en una mantequilla de maní o de almendras. Luego de cena, aquí le ponen un tazón de zumo grano, que vendría siendo como un gohan, algo así, con distintas fuentes de plantas. Y ensalada del día, así como un extra, una ensalada en una jarra, que si te fijas tiene algunos frutos secos, algunas legumbres también. Acá otro ejemplo, tostadas de mantequilla de almendras con batatas, que son estas papacamote, y arándanos encima. Yo, por ejemplo, también como mantequilla de almendras con arándanos, queda muy rico. Almuerzo una crema de tomate, luego de refrigerio, un snack de garbanzos ya asados que quedan súper ricos. Hablando de garbanzos asados, hay unos garbanzos unos snacks que se llaman maika, con K, que son garbanzos horneados, y son súper crujientes y son súper ricos, y yo los ocupo y se los he hecho a mis desayunos, a mis ensaladas, o simplemente te los puedes comer así. Una forma muy simple, sencilla de incluir legumbres. Luego una hamburguesa de lentejas rápida y fáciles, hasta con unas papitas doradas al lado, y canónigos con naranjas y granos de pimienta roja. Esos canónigos realmente ni siquiera sé bien lo que son. Sin embargo, les hago la invitación para que ustedes vayan después a mirar las recetas que nos comparten en esta página, ¿ya? Y por último, desayuno un revoltillo, que son como traducciones raras, revoltillo de tofu Tex-Mex, o sea, un tofu revuelto con verdura. Luego almuerzo un bowl de ensalada de porotos negros con papa camote. Refrigerio
o colación, plátano, luego en la cena unos espaguetis con albóndigas, y la ensalada del día es como una ensalada de cale, con ahí otras verduritas y legumbres. ¿Dónde aprender más? Esta página web que está aquí es esta página web. ¿Ya? Entonces, ustedes en mi página web hay una sección que se llama recursos. Van a encontrar estas 3 cosas. Entonces, aquí tenemos esta página y tenemos un montón de otras páginas de tipos que son referentes de alimentación basada en plantas a nivel mundial, todos secos. Les súper recomiendo que vayan a leer acá. Aquí también les dejo algunos documentos, o sea, hay unos documentos descargables, por ejemplo, el informe resumido Eat Lancet, que eso es el documento donde saqué la imagen de la salud planetaria, del plato de salud planetaria. Ya, ahí pueden encontrar como este documento que es un informe del paper, que es un informe bacán, como a todo color y amigable para que todo el mundo lo pueda leer, no como el paper que es como así, muy denso. Bueno, y hay otros documentos que también pueden ser de interés para quienes quieran profundizar. Y aquí tenemos el material Plantando, en donde hay cosas mías, porque plantando soy yo, básicamente. Tenemos la infografía de los alimentos ricos en calcio, la pirámide Plantando, la PAT de 2020, y tenemos otras cosas más. ¿Ya? Entonces aquí también son materiales descargables que les pueden servir como para algunas cosas. Tienen aquí un video, una presentación, ahí estoy, creo que voy a crear una sección de videos para poder dejar varios videos que tengo por ahí. Así que bueno, ahí siempre pueden ir a Copuchantear a ver qué se encuentran. También hay otra parte en la página que dice ¿por qué ABP? En donde también hay un par de cosas interesantes descargables, para que vayan a mirar. Para ir terminando, algunos consejos para optimizar tu alimentación basada en plantas. Consume vegetales de distintos tipos, legumbres y granos integrales más de una vez por día. Remoja al menos durante 24 horas legumbres y granos, luego enjuaga y cocina. O, en caso de que quieras germinar, germina. Acompaña tus comidas con algún alimento crudo rico en vitamina C y betacarotenos. También incluye cebolla y o ajo, porque todo esto mejora la absorción del hierro, ¿ya? Sobre todo el hierro NOEM, ¿ya? Que es como el hierro que se absorbe en menor cantidad. Y ese hierro es mucho más susceptible a los factores que potencian la absorción, que son estos. Consume 8 porciones de alimento rico en calcio por día, ver la lámina. Evita tomar té, café, mate y cacao junto con las comidas. ¿Por qué? Porque inhiben la absorción del hierro. Ya prefiere hierbas, roibos o tulsi. Incluye chía y linaza molida todos los días. Incluye otras semillas y frutos secos todos los días. Para tener una idea, más o menos unos 30 gramos puede estar bien. Igual depende de cada persona. Muy importante, asesórate con Nutri competente. ¿Para qué? Para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. Consume vegetales fermentados crudos a diario para fortalecer la salud intestinal. Y por último, ponte al sol al menos 10 minutos sin bloqueador todos los días. No recomiendo exponer la cara. Entonces, mensaje para llevar a casa. La alimentación basada en plantas es una forma de alimentación adecuada para todas las etapas del ciclo vital y también para deportistas. Su implementación total podría no ser beneficiosa en personas que se encuentran en diferentes estados fisiológicos o patológicos específicos, por lo cual debe ser asesorada por un nutricionista competente. ¿A qué me refiero? Una embarazada, 4 meses de embarazo, me quiero hacer vegana, y es como, ¿es el embarazo el mejor momento para hacer esa transición? No, no lo es, ¿ya? Mejor espere, termine, repóngase un poco, y luego comienza el cambio progresivo, ¿ya? Otro caso, alguien por ahí me preguntó qué pasa con las personas que tienen, si la alimentación basada en plantas, por ejemplo, era compatible con el síndrome de intestino irritable, ¿ya? Entonces yo les digo, el síndrome de intestino irritable tiene tratamiento. Entonces, si estás cursando con un cuadro de intestino irritable, ¿es el mejor momento para adoptar una alimentación basada en plantas? Probablemente no, porque las cantidades de fibra que se ingieren son tremendas, o sea, 3 o 4 veces la cantidad de fibra que se ingiere en Chile en promedio, ¿ya? Entonces, restablece tu salud intestinal y luego comienza con tu transición, ¿ya? Entonces,
hay que tener ojo con eso. Como que, ¿es posible? Sí, pero hay que ver bien cuándo y cómo se hace. Su implementación puede ser muy beneficiosa en personas con sobrepeso u obesidad, así como también personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otras más. ¿Ya? O sea, la alimentación basada en plantas, como les decía en el documento más arriba, se utiliza como una estrategia preventiva y de tratamiento en distintas enfermedades. Es más, una alimentación basada en plantas baja en grasas es el único patrón alimentario que ha mostrado revertir la enfermedad coronaria, ¿ya? Que es como que se te tapa una arteria, como destapar una arteria. Bueno, eso solo se ha logrado con un patrón de alimentación, y es con una alimentación basada en plantas, baja en grasas. Hay suplementos que deben incluir sí o sí. Hay otros que se deben ver caso a caso. Y, muy importante, la alimentación basada en plantas no es lo mismo que la alimentación vegana. Sin embargo, ambas son más compasivas y sostenibles. Aquí está mi correo, mi Instagram, mi WhatsApp. Para cualquier duda que tengan, si les puedo ayudar en algo, siempre estoy disponible, obviamente dentro de mis tiempos. No es que voy a estar ahí como un bot respondiendo correos o mensajes, pero cuando tengo el tiempo siempre me dedico a responder las cosas que puedan estar necesitando las personas. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Sol. Quedó todo, pero muy, muy claro. Muy precisa la impresión Qué bueno. siempre. Oye, a pesar de todas las preguntas que te envié y que Dime. quedaron muy claras en tu presentación, igual hay algunas. Pero en honor al tiempo, igual vamos a elegir un par de Vale. ellas, ¿ya? Ujú, ujú. Víctor preguntó si realizando la complementación aminoácidica, aseguramos que la alimentación en términos de proteína va a ser de alto valor biológico, mezclando alimentos. Buena pregunta. Me encanta que me hagan esa pregunta. Es como mi pregunta favorita. Bien. Y antiguamente ya se creía que que la proteína vegetal tenía una calidad inferior a la proteína de origen animal, y que por ende, para poder tener buena calidad de proteína y poder obtener todos los aminoácidos que necesitábamos como mezclar las legumbres con los granos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente tienen aminoácidos que las legumbres tienen algunos aminoácidos un poquito más bajos que tienen altos los granos, y viceversa. Entonces, por eso se hablaba de complementarlo para hacer una proteína como la de origen animal. Sin embargo, año 2020, esto ya se ha demostrado que no es así, ya que mientras una persona durante el día adquiera proteína que requiere a lo largo del día, de todas maneras se logran obtener todos los aminoácidos esenciales para poder tener un correcto estado de salud. ¿Ya? Entonces, ¿es necesario complementarlo para hacer alto valor biológico? No. Realmente no estamos buscando imitar la proteína animal. De hecho, por favor, no, porque la proteína animal efectivamente tiene algunos efectos que la proteína vegetal no tiene, y que eso es un plus para la proteína vegetal. Entonces, no buscamos emular algo, y voy a echarme un poquito más para atrás y no hablar solamente de la proteína, ¿ya? El patrón de alimentación basada en plantas no busca emular una alimentación omnívora o reemplazar la carne o reemplazar la leche. No es así. La alimentación basada en plantas busca satisfacer las necesidades nutricionales mediante otro patrón alimentario distinto. Entonces, no es que yo tengo que reemplazar la leche para obtener calcio. No, es que yo tengo que consumir alimentos basados en plantas de distintos grupos para tener calcio que necesito. Y lo mismo ocurre en las proteínas. Yo no necesito reemplazar la carne porque no necesito la carne. No necesito reemplazar la leche porque no necesito la leche. Yo necesito calcio, yo necesito hierro, yo necesito B12, yo necesito proteína. Son nutrientes que se pueden obtener de origen animal o vegetal. Perfecto, muy claro. Ya, y la última, nos hicieron preguntas sobre
el efecto de consumir soya sobre los niveles hormonales, como problemas hormonales. Como que hay algo ahí, un tema medio contradictorio, Hermoso. para que nos aclares eso también. Sí, ya. A ver, vamos a hablar un poquito de la soya. La soya es un alimento que tiene un amplio nivel de evidencia demostrado como los beneficios que tiene ingerir soya en la salud. ¿Ya? Antiguamente se creía que al tener estos componentes llamados fitoestrógenos, como que iban a tener el mismo efecto de los estrógenos y por ende podía feminizar a los hombres. ¿Ya? Entonces como que muchos hombres les daba miedo comer soya, y lo voy a decir como se dice normalmente, y es como porque les daba miedo que les fueran a salir pechugas. Así, ese es el miedo, ¿cachai? Como no quiero que me salgan pechugas, fin. Entonces, hoy día está súper demostrado que eso no es así, ya los fitoestrógenos no es un estrógeno, de hecho, el fitoestrógeno o sea, tiene efectos positivos en la salud de las personas. O sea, se ha demostrado en mujeres posmenopausia tiene un efecto positivo, así como también en distintas poblaciones se ha demostrado tener efectos positivos, y en hombres en particular, la soya se ha relacionado con, por ejemplo, mejores pronósticos de próstata, tanto como de prevención y también como de aminorar la progresión de cáncer de próstata, cuando ya está como declarado. Por otra parte, la calidad de la proteína de soya es muy buena, tiene calcio, tiene hierro, como que es un alimento súper noble, ya de las poblaciones más longevas en el mundo, como por ejemplo okinawenses en Japón, tienen una ingesta de soya elevadísima, ¿ya? Y esto en el contexto de una alimentación basada en plantas tiene puros beneficios realmente. Siempre hay excepciones, como cualquier persona, o sea, todas las personas somos distintas. Eso, o sea, eso por favor, como base. Todo esto que estamos hablando son las recomendaciones que funcionan para la mayor parte de los seres humanos. Sin embargo, hay que ver caso a caso. ¿Ya? Entonces puede haber personas que son alérgicas a la soya o que tienen alguna sensibilidad o intolerancia, y está súper bien, como no es que a esas personas hay que obligarlas a comerlo. Sin embargo, para una persona sana, promedio, hombre, mujer, niño, adulto, a menos que sea, ponte tú, como te digo, alguien que tenga como alguna sensibilidad o alguna predisposición o algo así, pueden consumir soya con toda tranquilidad y no va a tener un efecto negativo sobre las hormonas masculinas, y por el contrario va a tener efectos positivos. Ahora, tengo que decir dos cosas más. La primera, ojo con la calidad de la soya, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la soya que se produce es como soya transgénica, que si bien al menos no sé si existe evidencia hasta la fecha como del efecto del transgénico propiamente tal en la salud, pero lo que sí es un hecho es que los alimentos transgénicos han sido modificados para tolerar altas cantidades de agrotóxicos o pesticidas, ¿ya? De hecho, esa es una de las razones por las que se modifican. Y la soya está, pero muy cargada en agrotóxicos y pesticidas, y eso sí puede tener efectos nocivos para la salud. Por lo tanto, si vas a consumir soya en cualquiera de sus formas, trata de que sea o soya no transgénica, o no genéticamente modificada, o que sea orgánica, ¿ya? Y si escoges consumir soya, ojalá que sean los productos menos procesados, como el tofu, o el tempe, o las leches de soya, o ya, bueno, también puede ser como la carne de soya, que es como solo proteína de soya, o la vienesa de soya, que es como ya los más procesados, que de vez en cuando no pasa nada, pero no al ser procesados hay que minimizarlos en la alimentación basada. Eso. Excelente. O sea, el mensaje queda pero más que claro. ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo? La información está, eh, así que nosotros está cómo tomarla, cómo utilizarla y transmitirla también. Bueno, vamos a comenzar a cerrar ya la actividad, sin antes agradecerte enormemente que nos hayas regalado este espacio, este tiempo, y nos hayas mostrado toda la dedicación y el cariño y el amor que le entregas a este tema. Y gracias, 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 gracias. Y
Te dejamos ahí igual Gracias invitada. a ti, André. De verdad, para mí es un honor estar aquí. Para mí es un honor tener un espacio en donde puedo compartir esto. Así que cuenta con eso cuando lo necesites, así como todos quienes están escuchando sepan que siempre estoy a disposición para difundir este mensaje que me parece un mensaje lindo y urgente. Así que eso, muchas gracias. Que tengan una muy buena noche. Gracias, gracias. Nos despedimos también de todos nuestros, los que participaron acá. También gracias a ellos por acompañarnos y seguirnos. Y nos vemos en una próxima conferencia virtual. Así que descansen, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.